La agenda política en Fórmula. Y vámonos con nuestro analista Fernando Ávila, que bueno, estábamos escuchando los trascendidos y platicábamos varios temas. ¿Cómo está nuestra política? De verdad, ahora con el PRD, con el PAN, partidos divididos, no son los partidos que conocíamos hace 6 años. Definitivamente, Omar, muy buenos días. Buenos Igualmente, días. amigos del auditorio. En efecto, ha cambiado mucho la dinámica, tanto los partidos políticos como en sí, yo creo también por supuesto, de la propia ciudadanía. Y como se escuchaba, por supuesto, en los trascendidos con Brenda Morales, la realidad es que empieza ya a permearse o a ilustrarse cómo se irán dando el reagrupamiento de fuerzas rumbo precisamente, no solamente a la próxima elección, que es importantísima el año que entra, estamos hablando de una tercera parte del país va a estar en elecciones, sino que también, por supuesto, eso marcará de buena medida el rumbo que tomarán tanto los partidos políticos como ya también los candidatos que estén buscando entrar a esta contienda de manera independiente hacia el 2018. El caso particular del PRD que mencionamos ahorita, fundamental la manera en la que está recibiendo el partido, por supuesto, Agustín Basabe, una contienda que al principio, coincidirás conmigo, Omar, cuando se anunció la salida del dirigente nacional Carlos Navarrete, parecía que iba a entrar una lógica realmente de competencia. Vamos, ese fue el planteamiento inclusive de la renuncia, hacerse a un lado. Carlos Navarrete todavía no terminaba su periodo como presidente del partido. La intención era hacerse a un lado precisamente porque a partir de la elección del 7 de junio, evidentemente el PRD sufrió un desquebrajamiento, un desdibujamiento en el panorama nacional y me parece que era una buena decisión la de Carlos Navarrete el hacerse a un lado precisamente para refrescar lo que era la dirigencia. Porque, de hecho, desde su llegada fue muy cuestionada la llegada, sobre todo este grupo de los chuchos fue muy cuestionado. Sale Carlos Navarrete, digamos, sale un poco lastimado incluso en el de ese proceso, y todos esperábamos un proceso mucho más abierto, más competitivo, y de repente sale el nombre de Agustín Basabe y pues se queda Agustín Basabe desde que salió. Inclusive, desafortunadamente para Agustín, que sin duda alguna tiene méritos propios en términos de su análisis político, de mucho de lo que es su trayectoria política, pero que desafortunadamente para él, desde el planteamiento, como bien señalas, que se hace del nombre, muchos empezaron a señalar que ya era el elegido. Y en consecuencia, el hecho de ratificar o confirmarse esto ya el día de ayer, simple y sencillamente, en lugar justamente de dar esta imagen o esta nueva visión de un PRD que pudiera haber salido fortalecido con la renovación de la dirigencia, de un PRD que hubiera podido debatir de manera importante quién debía ser su nuevo dirigente y sobre todo la ruta que puede tomar, desafortunadamente, insisto, para el partido termina cayendo en la posición que se había señalado al principio, que era Agustín Basabe, y con una fortaleza cuestionada igualmente. Yo veo a una dirigencia naciente débil, que inclusive, también lo mencionábamos, desde el momento en que busca, por ejemplo, a un Andrés Manuel López Obrador, que sin duda alguna fue el gran causante, o uno de los grandes causantes de lo que está ocurriendo de la debacle electoral del PRD, de inicio, que al momento de tomar la dirigencia anuncies que lo estás buscando tener acuerdos o pláticas con él, ya de alguna suerte desdibuja, insisto, lo que podría haber sido una dirigencia fuerte, que es lo que necesita en este momento el PRD con miras a la elección del próximo año, y que sin embargo podría hacer presumir o pensar que no van a lograr reestructurarse o consolidarse o fortalecerse, y seguramente tendrán no una posición de lo mejor en la elección del próximo año. Además, yo no veo ahorita a un Andrés Manuel López Obrador volteando a ver al PRD y diciendo vamos a hacer acuerdos. Por supuesto que no. Cuando acabas de crear Morena, cuando acabas de... Estás en otra dinámica, ¿no? Y no solamente cuando acabas de crear Morena, sino además cuando honestamente también les fue muy bien a Morena en términos político-electorales. Sin duda alguna es un partido que de inicio en su primera competencia lograr ya una mayoría en un órgano colegiado como es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el tener ya posiciones importantes dentro de las propias jefaturas delegacionales del DF, posiciones igualmente, por lo menos números interesantes al interior de la República. Ese es un proyecto en este momento, lo va a consolidar y sin duda alguna no va a voltear a ver el PRD. Ahora son poco más de 2 años los que estará de aquí al 2017. Así es. Unas elecciones que tendrá en 2016. Complejas, muy definitorias. En donde no veo pintando al PRD
solo participando, pero finalmente no son tan importantes como pudieran ser estas elecciones. Ese es exactamente el reto que va a enfrentar la nueva dirigencia del PRD, e insisto, me parece que no arranca de la mejor forma, no arranca con toda esta fortaleza que debería tener un partido. Si hicimos simplemente el recuerdo de lo que fue la renovación de las otras dirigencias en este año, la del PRI, la del PAN, accedieron a la dirigencia en mejores condiciones, rápidamente se hicieron del propio control de las estructuras del partido, y eso sin duda alguna les permite tener un mayor posicionamiento rumbo precisamente al 2016 y fundamentalmente empezar ya a preparar lo que va a ser la contienda de 2018. En efecto, yo insisto, no veo a un PRD que salga fortalecido de este proceso, que era la intención, y por otro lado, sin duda alguna, seguramente estaremos arribando ya el próximo año a un panorama electoral en donde los principales partidos serán PRI, PAN y en este caso Morena, seguramente que empezará a ocupar el lugar del PRD dentro de la izquierda mexicana. Oye, y justamente dentro de nuestra política, reflexionaba hace unos instantes contigo fuera del aire. Esta semana me tocó ir a escuchar a Carlos Salinas de Gortari, y realmente me divertí en esa postura que dio un Carlos Salinas muy distinto, con un lenguaje corporal muy distinto al que, muy similar al que tenía, pero digamos, para ser un expresidente, un lenguaje corporal de, ya regresé, estoy aquí, voy a dar pláticas, decía en los espacios con Ciro Gómez Leiva, decía un poco como Bill Clinton, pero vemos Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón en una semana. Salieron los tres a hablar. Como dirían en el norte, echados para adelante. Echados para adelante. ¿No? Sin duda alguna hay una esquema, lo comentamos ya, de reedición de estas reglas no escritas del sistema, que sin duda alguna se tendrán que reescribir. Ya las anteriores, conocíamos anteriormente, ya no existen como tal. Y bueno, habrá que estar preparados para cada vez más estar precisamente enfrentando esto. Expresidentes que no salen de la escena política, que al contrario, incluso van a estar participando activamente. No tengo la menor duda de que eventualmente, si se confirma, por ejemplo, la posible postulación de Margarita Zavala a la elección 2018 por el partido actualmente en el que milita, que es el PAN, o por alguna otra vía, sin duda alguna veremos al expresidente Felipe Calderón haciendo campaña por ello. No sé si le ayude tanto que salga tanto el expresidente, sobre todo porque tiene que dejar su propio espacio. Margarita haga su propio espacio. Pero lo veremos haciendo campaña, que eso es algo que en México por lo menos no estamos acostumbrados a Y en revisar. Espacios que además ya agarró, yo sí donde lo veo muy activo al expresidente es en espacios de redes sociales. Por supuesto. Él ya veo que su nicho es ahí. Y lo va a seguir explotando y lo va a seguir manejando. Insisto, tenemos que empezar a acostumbrarnos a esta nueva manera, a esta nueva figura de hacer política en el país. Muy bien, pues Fernando, muchas gracias. Estamos aquí, te vemos el próximo fin de semana. Un gusto, que estén muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos instantes.